como ustedes saben, el cual se encuentra en aire ambiente, ¿ya? Ingresa por las vías respiratorias altas y llega hasta gracias a la tráquea, bronquios, bronquiolos, etc., llega hasta los alveolos. Entonces el oxígeno va a pasar de los alveolos a los capilares, y los capilares pulmonares, los cuales traen la sangre venosa, vienen cargados de CO2. Entonces se va a dar todo este intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué componentes vamos a ver aquí en esta unidad respiratoria? Vamos a ver los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Entonces, como vemos esta imagen, entonces tengo una unidad respiratoria terminal donde veo la ramificación bronquial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un bronquio principal, el cual se va dando lugar a otros bronquios, primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la 25ª generación, ¿ya? Entonces, luego da lugar a los bronquios terminales y a partir de estos bronquios terminales se continúan con los bronquiolos respiratorios. Y si comparamos el dibujo, miren, con este bronquio principal, con este bronquio respiratorio, este casi no tiene cartílago, ¿ya? Dice la literatura que son vestigios de cartílago. Se caracteriza por tener músculo liso, ¿ya? Entonces, este músculo liso, como vimos ayer, la inervación es autónoma, pero sobre todo la inervación depende del parasimpático, ¿ya? Tiene algo de inervación simpática, pero no es muy importante. Es por eso que cuando existe un broncoespasmo, tenemos que dar drogas que produzcan broncodilatación, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tengo mi bronquiolo respiratorio. Entonces, el bronquiolo terminal se continúa con bronquiolo respiratorio, y de este bronquiolo respiratorio van a salir tres conductos tres conductos alveolares, ¿ya? Tres conductos alveolares, ¿ya? Como vemos aquí, salen tres conductos alveolares, y de estos conductos alveolares van a salir los atrios, y de los atrios salen unos sacos, entonces, que van a ser los alveolos. Entonces, sabemos que en los pulmones existen 300 millones de alveolos. Entonces, ¿qué otras características más? Entonces, estos alveolos, todos estos alveolos van a estar en contacto con un capilar pulmonar. Entonces, y están separados por una membrana alveolo capilar o membrana respiratoria, ¿ya? Entonces, como vemos aquí en este dibujo, esta sería la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar, la cual este lado se encuentra el alveolo y este lado está el capilar. Entonces, ¿qué características tiene? Miren, primeramente, por el lado del alveolo, esta imagen que vemos aquí, que dice capa de líquido y surfactante, o sea, es agua, ¿ya? Esta agua es una capa de agua, la cual aquí igualmente se encuentra la sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante o tensoactiva, la cual es producida por los neumocitos tipo 1. ¿Ya? Luego tengo mi epitelio alveolar, que vemos aquí. Este sería mi epitelio alveolar. Luego tengo mi membrana basal, ¿ya? Y luego se continúa con el espacio intersticial. Este espacio intersticial, que es el que separa al alveolo del capilar. Ahora, por el lado del capilar, igualmente tiene su membrana basal, y luego se continúa con el endotelio capilar, ¿ya? Entonces, y luego está la luz del capilar, donde ahí se encuentran los eritrocitos o hematíes, los cuales están llevando el CO2, ¿ya? De la sangre venosa.
Entonces aquí, esta membrana alveolo-capilar más o menos tiene un diámetro entre 0.2 a 0.6 micras, ¿ya? Y la luz del capilar es de más o menos 0.5 micras o micrómetros si quieres. Entonces es muy importante conocer esto porque aquí, como vemos en la imagen, se va a producir la difusión del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar y la difusión del CO2 desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, gracias a esto, el oxígeno que pasa de los alveolos a los capilares, este oxígeno va a llegar hacia los tejidos, ¿ya? Porque ustedes saben que nuestros tejidos necesitan oxígeno. Y el CO2 va a ser eliminado por la respiración. Entonces, ¿cuál es la función de las capas respiratorias? ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a ver lo que es el alveolo. El alveolo, como vemos aquí, ¿ya? Este sería el alveolo. Se caracteriza, entonces, primeramente hemos dicho que tiene una capa líquida, o sea, una hipofase acuosa, o sea, que está formada por agua. Y esta agua, igual, ahí presenta la sustancia surfactante o tensoactiva. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una mezcla entre el aire, o sea, el oxígeno, el aire, los gases, o sea, y el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este oxígeno? Dice que este oxígeno aumenta hay un fenómeno donde aumenta la tensión superficial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta esta tensión superficial? Las moléculas de agua se atraen entre sí. Entonces, al pasar esto, ¿qué pasa? Si no existiera la sustancia surfactante, ¿ya? Entonces produciría esto. Produciría el colapso de los alveolos. Entonces, gracias a la sustancia surfactante que es secretada por los neumocitos tipo 1, entonces esta sustancia surfactante disminuye la tensión superficial del agua, por lo tanto los alveolos no se colapsan y mantienen su estructura normal, ¿ya? Entonces, esto gracias a la sustancia surfactante, la cual se la compara, por ejemplo, con los detergentes. Entonces, por ejemplo, los detergentes que nosotros utilizamos para lavar ropa, ¿qué hacen? Disminuyen la tensión superficial del agua. Por lo tanto, las moléculas de agua no se atraen, ¿ya? Es por eso que se la compara con un detergente. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otras funciones? Entonces, tengo un epitelio alveolar, igualmente. Este epitelio alveolar, como sabemos, existen células endoteliales tipo 1, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1, su función es producir la sustancia tensoactiva. Luego tengo mi membrana basal, cuya función es sostener al epitelio alveolar. Luego tengo mi espacio intersticial, ¿ya? Este espacio intersticial es donde se va a acumular los líquidos, tanto del alveolo, porque como sabemos en el espacio del alveolo el aire ingresa con agua, entonces esta agua puede pasar al espacio intersticial, pero es drenada, podremos decir, por los linfáticos, son ricas en linfáticos, cuales drenan el agua. Luego tengo mi endotelio del capilar, ¿ya? El cual permite el paso de las sustancias, ya sea el CO2 y el oxígeno. Ahora, entonces, ¿cuál es la función de esta sustancia tensoactiva tan importante? Entonces, primeramente tenemos que saber que tiene
¿Cuál es su composición? Está formado por la dipalmontein-fosfatidilcolina, que es un fosfolípido. También está formado por proteínas, que la mayoría son apoproteínas, y por iones de calcio. Entonces, esta es la composición química de esta sustancia tensoactiva. Entonces, tenemos varias funciones. Una de estas es mantener a los alvéolos del mismo tamaño. Entonces, los millones de alvéolos que existen en los pulmones, gracias a la sustancia tensoactiva, se mantienen en el mismo tamaño. Este fenómeno se llama fenómeno de interdependencias, de mantener a los alvéolos del mismo tamaño. También, otra función, la más importante, es que los alvéolos no lleguen al colapso total. Y sobre todo esto se da durante la expiración. ¿Por qué? Porque durante la expiración la sustancia tensoactiva se concentra mucho más. Y igualmente evita el edema a nivel de la pared de los alvéolos. ¿Por qué? Porque sabemos que el aire cuando ingresa está formado por nitrógeno, por oxígeno, por CO2 y por agua. Entonces evita que se produzca esta sustancia tensoactiva. Ahora, miren lo que he anotado ahí: síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido o enfermedad hialina. Entonces, la sustancia tensoactiva se produce más o menos a partir de los 8 meses de gestación, más o menos 30-31 semanas, ¿ya? Entonces, si hay un prematuro menor o igual a 30 semanas, ¿qué pasa? Al nacer, este no va a producir sustancia tensoactiva, ¿ya? Entonces, este neonato necesita ingresar a la sala de cuidados, que es neonatología, donde va a estar en una incubadora, va a recibir oxígeno y aparte se le tiene que colocar la sustancia tensoactiva. ¿Por qué? Porque sus pulmones van a ir al colapso, ¿ya? A esto se llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad hialina. Entonces, ahora vamos a ver qué factores afectan la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. ¿Ya? Uno, tenemos el espesor de la membrana respiratoria. Como sabemos, normalmente, dependiendo de la zona, más o menos el espesor va entre 0.2 a 0.6 micras. Entonces, en esta membrana se pueden producir edemas. Entonces, al haber edemas o engrosamiento de esta membrana, entonces va a caer la difusión. También el área de superficie de la membrana respiratoria, que dice que es una área de 70 micras, la cual facilita el intercambio. El coeficiente de difusión, el CO2 dice que es 20 veces más rápido su difusión que del oxígeno, y vamos a ver por qué. Y por último vamos a ver lo que es el gradiente de presión, la diferencia de presión parcial entre el alvéolo y el capilar. Entonces vamos con el primero, espesor de la membrana respiratoria. Entonces se puede producir un edema aquí, a nivel del espacio intersticial. Como hemos visto, aquí tengo mi imagen, mi alvéolo, mi capilar pulmonar. Entonces tengo este sería el endotelio, ¿ya? Mi endotelio, epitelio alveolar que dice aquí, mi membrana basal, mi espacio intersticial, mi otra membrana basal y mi endotelio capilar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se produce un edema, o sea, se llena de líquido. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay una hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay una falla del corazón izquierdo. Entonces, ¿qué es lo más común? Por ejemplo, cuando hay una estenosis de la válvula mitral. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una estenosis de una válvula mitral? Esta válvula es rígida. Entonces, ¿qué pasaría a nivel de la aurícula izquierda? Lucía, ¿qué piensas? Si la válvula mitral está rígida, ¿qué pasa a nivel de la aurícula izquierda? Llega sangre y aumenta el volumen de sangre a nivel de la aurícula izquierda. ¿Qué llegaría a pasar, Lucía? Se aumenta el volumen de sangre. ¿Qué pasa a la presión en la aurícula izquierda? Aumenta la presión. Aumenta la presión de la aurícula izquierda.
Entonces, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, esta presión va a repercutir sobre las venas pulmonares. Entonces, va a aumentar la presión de las venas pulmonares. Y esta presión, entonces, llega hasta los capilares pulmonares. Entonces, al aumentar la presión capilar, aumentar la presión de los capilares, el líquido comienza a pasar de los capilares hacia el espacio intersticial. Entonces se produce un edema, ¿ya? Y los linfáticos no son capaces de drenar todo este líquido. Por lo tanto, va a haber un aumento, va a haber un engrosamiento de esta membrana respiratoria o membrana alveolocapilar. Por lo tanto, la difusión del oxígeno y el CO2 va a estar disminuida. Igual, se puede producir un acúmulo de agua en la pared del alveolo. Entonces, igual, existen patologías las cuales predisponen que se llene de agua el alveolo, ¿ya? Entonces, esta agua igual pasa hacia el espacio intersticial y igualmente produce un edema. Entonces, igualmente se va a engrosar, ¿ya? ¿Qué más? Dice, el tejido epitelial del alveolo, o sea, este, es reemplazado por tejido fibroso. ¿En quién se produce esto? Por ejemplo, en los mineros. ¿Qué aspiran los mineros cuando trabajan? ¿Cómo se llama ese polvo? Sílice. Se produce silicosis. Entonces, ese tejido alveolar es reemplazado por tejido conjuntivo conectivo y así se hace fibroso. Entonces, esto dificulta el paso, la difusión del oxígeno y el CO2. Igualmente, en los mineros que trabajan con carbón, ¿ya? Entonces, si ellos no tienen la adecuada protección, este epitelio alveolar que vemos aquí va a ser reemplazado por tejido fibroso. Entonces, igualmente aumenta el espesor de la membrana respiratoria y por lo tanto no hay una correcta difusión. ¿Qué más? A ver. Área de superficie de la membrana respiratoria. Entonces, cuando los alveolos están bien ventilados y los capilares bien perfundidos, entonces esta área de superficie de membrana respiratoria trabaja correctamente, que dice que más o menos es de 70 micras. Y digamos, si los 300 millones de alveolos que tienen un área de superficie de 70 micras, yo lo podría vaciar, dice que más o menos entra en una habitación de 7 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo disminuye esta área de superficie de la membrana respiratoria? Por ejemplo, cuando se hace una cirugía, lo que es la lobectomía. Entonces, se saca un lóbulo, entonces disminuye el área de la membrana respiratoria. También puede ser una segmentectomía o una neumonectomía. Entonces, todo este tipo de cirugías, ¿ya? Entonces, disminuyen el área de superficie de la membrana respiratoria. Coeficiente de difusión, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí el coeficiente de difusión? Habla sobre todo de un alveolo bien perfundido y un capilar, un alveolo bien ventilado y un capilar bien perfundido. Entonces, los gases entre más solubles, mejor es su coeficiente de difusión. En cambio, el peso molecular está en relación inversa al coeficiente de difusión. O sea, entre mayor peso molecular, menor coeficiente de difusión. Mientras menor peso molecular, mayor coeficiente de difusión. Entonces, ¿cómo se mide esta capacidad de difusión? La cantidad de gas que atraviesa la membrana alveolocapilar en cada minuto. Entonces, la diferencia de presión es de más o menos 1 milímetro de mercurio. Y se sabe que 21 ml en un minuto, o sea que la capacidad de difusión del oxígeno es de 21 ml por minuto por milímetro de mercurio. ¿Ya?
Entonces, esto se produce durante más o menos entonces esto lo tengo que multiplicar por 11 milímetros de mercurio. Entonces sabemos que es de 231 ml por minuto, la cual es igual lo que se produce en los tejidos. En los tejidos este coeficiente de difusión es de 230 ml minuto. O sea, hay una relación. Y todo esto es durante el reposo, ¿ya? Pero en el ejercicio se triplica. Durante el ejercicio es más o menos, cuando nosotros realizamos el ejercicio, este coeficiente de difusión del oxígeno es de 650 ml minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? El que tiene mayor coeficiente de difusión es el CO2, es más o menos 3 veces más, porque en el CO2 en reposo su coeficiente de difusión es de 400 ml minuto, y en el ejercicio su coeficiente de difusión aumenta entre 1300 a 1400 ml por minuto. Entonces se sabe que el que tiene mayor coeficiente de difusión es el CO2. Gradiente de presión. Entonces, ¿cómo se puede saber cuál tiene mayor gradiente de presión? Entonces aquí tengo mi alveolo pulmonar, mi capilar pulmonar, el cual tiene un extremo arterial y un extremo venoso. Entonces, el alveolo, ¿qué tiene? ¿Mayor concentración de oxígeno o CO2? Oxígeno. Entonces, al ver mayor concentración de oxígeno, va a haber una mayor presión. Entonces, al ver una mayor presión, las moléculas de oxígeno van a golpear las paredes del alveolo. Entonces, al existir una mayor presión, el oxígeno se va a difundir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Por lo tanto, como vemos aquí en la imagen, va a pasar del alveolo hacia el extremo venoso del capilar pulmonar. En cambio, el CO2, como vemos aquí, en su extremo arterial, está en mayor concentración que el oxígeno. Por lo tanto, las moléculas van a chocar contra las paredes del capilar, ¿ya?, generando mayor presión, y por lo tanto va a pasar de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, esto es lo que tiene que ver el gradiente de presión. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, entonces, el espesor de la membrana respiratoria, cualquier fenómeno que cause edema a nivel del espacio intersticial o altere el epitelio de los alveolos, va a aumentar el espesor, por lo tanto disminuye la difusión de los gases. ¿Qué más? El área de superficie de la membrana respiratoria. Cualquier cirugía que disminuya el área de superficie, que es igual a 70 micras, entonces igualmente va a disminuir la difusión de los gases. El coeficiente de difusión. ¿Qué me dice el coeficiente de difusión? Que tiene mayor difusión el CO2 con respecto al oxígeno, más o menos 3 veces más, ya sea en reposo o en ejercicio. Y
la presión, en el alveolo existe mayor presión de oxígeno y en el capilar pulmonar existe mayor presión de CO2. Entonces, por eso que estos elementos van en lugar de mayor presión a uno de menor presión. Relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cuando los alvéolos están bien aireados y los capilares pulmonares tienen un flujo sanguíneo normal. O sea, hay una ventilación alveolar normal y hay un flujo sanguíneo normal. Cuando la ventilación alveolar es normal, es igual a 1. Cuando el flujo sanguíneo es normal, entonces es igual a 1. Entonces voy a decir que la relación ventilación-perfusión es igual a 1, cuando los dos son normales. Entonces, ¿qué cantidad de aire hay a nivel de los alvéolos? Entonces, sabemos que depende del volumen corriente menos el espacio muerto. Entonces, 500 menos 150 es igual a 350 ml. En el alvéolo existe más o menos 350 ml de aire. Entonces, puede existir alteración de la relación ventilación-perfusión. Por ejemplo, si mi ventilación alveolar está alterada, ¿ya? Pero mi perfusión, o sea, el flujo sanguíneo es normal, o sea, va a ser igual a 1, entonces 0 dividido 1 me da 0. Entonces, ¿cuándo se produce esto? Por ejemplo, cuando existen cuerpos extraños a nivel de la vía respiratoria. Por lo tanto, la llegada de aire a los alvéolos va a estar alterada. Por lo tanto, la ventilación alveolar va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo más se puede? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque aumenta el espacio muerto. ¿Ya? Ustedes saben que el espacio muerto son zonas donde no se produce la ventilación, o sea, no hay la difusión de oxígeno y CO2. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando, por ejemplo, alguna persona en estado de ebriedad se broncoaspira. ¿Qué quiere decir? Que el contenido del estómago pasa a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué va a producir esto? Es un cuerpo extraño, el cual aumenta el espacio muerto. Por lo tanto, la ventilación alveolar no va a ser normal, va a ser igual a 0. ¿Cómo más se puede alterar? Como tenemos aquí, la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo. Entonces, hay alteración del flujo sanguíneo. Entonces, me daría 0. Entonces, si divido 1 dividido 0 sería igual a infinito. Entonces, ¿qué ejemplos hay aquí? Por ejemplo, cuando se produce flebitis. Entonces, por ejemplo, en los miembros inferiores se produce lo que es la trombosis venosa profunda. Entonces, estos trombos, por ejemplo, se producen a nivel de las afenas. De las afenas van a pasar a las venas ilíacas, de las ilíacas a la cava inferior y llegan hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, pasan a la arteria pulmonar y llegan hasta los capilares pulmonares. Entonces, ahí se va a producir un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué está pasando? No va a pasar sangre correctamente a los capilares pulmonares, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se produce este tromboembolismo pulmonar, lo cual está dañando, alterando el flujo sanguíneo normal de los capilares. Transporte de gases. Entonces, el aire atmosférico, ya que tenemos aquí, es lo que me interesa que vean. Miren, ¿a qué presión está? Hemos dicho, está a una presión de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Ya? Entonces, ¿qué concentraciones tiene? Por ejemplo, el nitrógeno más o menos está en 78.6, el oxígeno en 20.84
el CO2 en 0.04 y el agua en un 0.5%. Entonces esto me da el 100%. Entonces es por eso que yo digo mi fracción inspirada de oxígeno es de 20 al 21%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está a una presión de 159 milímetros de mercurio. ¿Ya? En cambio, el aire alveolar, ¿a quién se refiere el aire alveolar? El aire que está a nivel de los alveolos. ¿Ya? Entonces, esto nos interesa. ¿A qué presión está el oxígeno? Está a una presión de 104, 105 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque está en una concentración de 13.6%, en comparación al CO2, que está en un 40 está en una presión de 40 milímetros de mercurio, por lo tanto está en una concentración de 5.3. Victoria, entonces en el alveolo, ¿hay mayor concentración de oxígeno o CO2? Oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué es importante que haya mayor concentración de oxígeno? Sí, es evidente que mayor concentración. ¿Por qué es más importante? ¿Qué tiene que ver esto? Que haya una mayor presión de oxígeno. Porque esto tiene que ver con lo que yo voy a explicar más adelante. Si ustedes no entienden esto, es más complicado. Y vean una cosa, igualmente va a llegar a una presión de 760 milímetros de mercurio. Pero cuando estás inspirando, Victoria, ¿cuánto tenía que bajar la... ¿Tiene que subir o bajar la presión? Esos 760 milímetros de mercurio. En comparación al aire ambiente. ¿Cómo era, Sandra? ¿Cuánto? Menos 3. O sea, para que se produzca una inspiración normal, más o menos tiene que bajar a menos 757 milímetros de mercurio, ¿no? Para que haya una inspiración. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Estos dos me interesa que tomen en cuenta. 104 milímetros de mercurio de presión para el oxígeno y 40 para el CO2. ¿Ya? A ver. Entonces veamos aquí, hay aire inspirado y aire expirado. Inspirado, 158 para el oxígeno. Entonces, estamos hablando de presiones: CO2 0.3, agua 5.7 y el nitrógeno 597. En cambio, en el expirado baja la presión del oxígeno a 116, el CO2 en 32 milímetros de mercurio, agua 47 y nitrógeno en 565. Entonces, vean esta diferencia, que el aire expirado tiene mayor concentración de CO2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el CO2 está pasando de los capilares pulmonares hacia los alveolos. Pues, por lo tanto, va a haber mayor concentración y va a haber mayor cantidad de CO2. Entonces, ¿a quién me quiero ir? Esto. Con todo, entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que la fracción inspirada de oxígeno, o sea, del aire ambiente que nosotros respiramos, nosotros necesitamos este 20% o 20 o 21% para que se produzca la difusión de los gases. Entonces,
Si una persona tiene dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar esto? Por ejemplo, mido la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno va a estar menos del 90%. Entonces, va a tener una saturación 88, 87, 85. Se va a comenzar a poner sus labios cianóticos. Los dedos igual se ponen cianóticos. La persona tiene dificultad para respirar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, puedo utilizar una cánula de oxígeno, o lo que le dicen naricera. Entonces, yo coloco esto, ¿ya? Estas son las puntas nasales, y le doy los tubos de oxígeno, ¿ya? Tienen un manómetro. Entonces, usted abre la perilla del manómetro y ahí te da por litros, ¿ya? Entonces, si usted le coloca 1 litro de oxígeno, el porcentaje, la FiO2 va a aumentar el 24%. Entonces, si la dificultad respiratoria no es muy importante, ¿ya? Entonces la saturación de la persona va a subir. Ponerle que está en 85%, va a subir a un 90%. Si yo le pongo a 2 litros, esta fracción inspirada de oxígeno va a subir al 28%. Si le pongo 3 al 32%, el 4 al 36% y 5 litros va a subir al 40%. Entonces, ¿por qué yo coloco oxígeno a mi paciente? Porque quiero subir la fracción inspirada de oxígeno. Ese porcentaje de 20% con oxígeno va a subir hasta 40% si yo le pongo a 5 litros. ¿Ya? Ahora, si yo le coloco 6, 7, 8, 9, Matías, ¿cuánto va a subir la fracción inspirada de oxígeno si uso puntas nasales? Arriba del 50%. 50 y... Aquí. Mira, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto subiría? No sube nada. Este es el error que cometen. ¿Por qué? Porque no saben fisiología. Vaya a ver, muchos profesionales de la salud agarran, ponen las puntas nasales y le ponen a 10 litros. ¿Cuánto estás aumentando la fracción inspirada de oxígeno con 10 litros? 40% nada más. No va a subir nada más. Usted, cuando utiliza las puntas nasales, puede subir hasta 5 litros, porque sabe que va a subir 40%. Si pone 6, 7, va a seguir dando 40%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer si la persona no mejora? Tiene que utilizar máscara de oxígeno. ¿Ya? Entonces, Romero, si yo pongo a 1, 2, 3, 4 litros con máscara de oxígeno, ¿cuánto estoy subiendo la FiO2? No está subiendo nada. Porque cuando vos utilizas una máscara de oxígeno, tienes que comenzar con 5 a 6 litros. Entonces, si yo comienzo con 5 o 6 litros, sé que mi FiO2, que al aire normal es del 20%, va a aumentar al 40-45%. Si le doy a 6-7 litros, aumenta de 45 a 50, y si le doy a 7 a 8 litros, aumenta hasta el 60%. ¿Ya? Entonces, esta persona va a mejorar bastante con la máscara de oxígeno. ¿Ya? Y ahora, si con esta máscara de oxígeno yo le coloco 9, 10, 11, 12 litros, Andrea Ibáñez, ¿cuánto estaría aumentando la fracción inspirada de oxígeno? Porque yo veo muchas veces en los centros, agarran, le ponen la máscara y le ponen a 10 litros con máscara. ¿Cuánto estaría aumentando? Andrea. De acá.
Ahí el último. Llegaría solo al 60%. ¿Ya? Aunque utilice 12, igual mi fracción inspirada va a llegar hasta el 60%. Entonces, si mi paciente no mejora con 8 litros de oxígeno en máscara, ¿a qué tengo que pasar? A máscara de oxígeno más reservorio, que es esto. Entonces, con esto yo puedo dar de 8 litros a 12 litros. ¿Por qué? Porque voy a aumentar de 60 al 80% la FiO2. Entonces, una persona que tenga una dificultad respiratoria muy importante, ¿ya? Entonces, no voy a agarrar y le voy a poner puntas nasales. ¿Por qué? Porque puedo dar hasta 5 litros. Y yo veo una persona que está muy comprometida, que está azul, sus manos, sus labios, ¿ya? Entonces, yo directamente agarro y le pongo una máscara con reservorio y le hago el oxígeno a 10 litros. Y veo que mi paciente vaya mejorando. ¿Ya? Entonces, más o menos, para que se ubique cómo se tiene que administrar oxígeno a los pacientes. No es poner por poner. ¿Ya? Entonces, después ya voy a ir explicando cómo se mide la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, bueno, para decidir qué dispositivo le voy a colocar. Pero esto ya es cuando hago exámenes de sangre, de ver cómo está saturando mi paciente. ¿Ya? Entonces, esta tablita, ustedes la pueden buscar en Google, ¿ya? Y siempre tener la mano para ver lo que es la fracción inspirada de oxígeno y qué dispositivo voy a utilizar. Entonces, todo partiendo con esto. ¿Ya? Sé, porque yo ¿qué estoy aumentando esto? Estoy aumentando esto, este 20 o 21%, que es lo que están respirando ustedes ahora. Entonces, con los dispositivos que les muestro a continuación, ese 20-21% voy aumentando la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya una mejor difusión de oxígeno en mis pacientes. Ahora, esta parte muy importante: presiones de los gases en sangre. ¿Ya? Entonces, en este dibujo, miren, aquí tengo mi circulación menor, mi circulación mayor sistémica. Entonces, aquí tengo los capilares y los alvéolos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mis venas pulmonares, las cuales llegan al corazón izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, sale la aorta y esta se va dividiendo, ¿qué sería la palabra? En sus colaterales. ¿Ramificando? Sí, puede ser ramificando en sus colaterales, o sea, arterias de mediano calibre, luego pequeño calibre, que serían las arteriolas, para finalmente llegar a los capilares. Y estos capilares están en contacto con las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué los separa estos capilares de las células? Les separa el espacio intersticial. ¿Ya? Luego, estos capilares, como saben, tienen un extremo arterial y tienen un extremo venoso, las cuales se continúan con las venas sistémicas. ¿Ya? Estas venas sistémicas, las cuales desembocan en la cava inferior, la cava superior, y llegan hasta el corazón derecho, o sea, aurícula y ventrículo derecho, arteria pulmonar y finalmente en los capilares pulmonares. Entonces, más o menos ya ven aquí este dibujo. ¿Y qué estoy viendo aquí? Los alvéolos pulmonares. Joel Rodríguez, ¿qué tiene mayor? ¿Presión de oxígeno o presión de CO2? ¿Qué es mayor concentración de oxígeno o CO2? ¿De qué?
CO2. ¿Qué dice Jorge? En los alveolos pulmonares, ¿qué hay mayor? ¿Presión de oxígeno o CO2? ¿Qué hay mayor concentración? Oxígeno. ¿Por qué, Joel? Porque estás respirando aire. Hay oxígeno. Por lo tanto, va a ver qué presión me da. Como vemos aquí, una presión de oxígeno más o menos 105 a 104 milímetros de mercurio frente del CO2, que es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este oxígeno va a pasar hacia las venas, hacia el extremo venoso de los capilares pulmonares y va a cargar de oxígeno a los glóbulos rojos, específicamente a los hematíes, dando una presión que vemos aquí de 100 milímetros de mercurio. Entonces, esta sangre oxigenada va por las venas pulmonares, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, las venas bronquiales que desembocan, o sea, en las venas azigos, el azigo mayor desembocan en las venas pulmonares, por lo tanto, transportan igual CO2, por lo tanto, hay sangre venosa que circula, por lo tanto, esta presión de 100 milímetros de mercurio va a disminuir a 95 milímetros de mercurio. Entonces, estos 95 milímetros de mercurio va a llegar a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y va a seguir circulando por las arterias sistémicas. Entonces, llega a una presión de 95 milímetros de mercurio hasta los capilares. Una vez que llega a los capilares, esta presión va a ir disminuyendo, ¿ya? Disminuye a 90, 80, 70, 60 y a 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque necesita entregar el oxígeno a las células, ¿ya? Entonces, una vez que entrega el oxígeno a las células, sale con una presión hacia el sistema venoso de 40 milímetros de mercurio. Entonces llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho con esta presión de 40 milímetros de mercurio y sigue circulando por la arteria pulmonar hasta llegar al capilar pulmonar, a su extremo arterial, con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, en el alveolo está a una presión de 105 milímetros de mercurio. ¿Cuánto hay de diferencia con la presión que tiene aquí en el capilar pulmonar? ¿Cuánto sería la diferencia más o menos? ¿Qué? 65-60 milímetros de mercurio. Entonces, por el gradiente de presión, entonces pasaría de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces pasaría más o menos 60 milímetros de mercurio, por lo tanto iguala para que llegue a 100 milímetros de mercurio en el extremo venoso del capilar. ¿Por qué? Por un juego de presiones. Porque aquí en el extremo arterial, donde hay sangre venosa, está a una presión de 40 milímetros de mercurio en relación al alveolo que está en 105 milímetros de mercurio. O sea, hay una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Por tanto, el oxígeno pasa y va a dar en el extremo venoso del capilar una presión de 100 milímetros de mercurio. Es como esos 60 pasarían a formar parte de estos 40, 60 más 40 y da 100. ¿Por qué? Porque la sangre se está cargando de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si vemos nuevamente, sale con 100 milímetros de mercurio porque tiene mayor concentración de oxígeno, se mezcla con la sangre venosa de las venas bronquiales, baja a 95 y llega hasta los capilares con 95 para nuevamente bajar 90, 80, 70, 60, 50. Ahora, a nivel del intersticio, o sea, lo que separa los capilares de las células, existe una presión entre 5 a 40 milímetros de mercurio.
Cuando la persona está en reposo, ¿ya? Existe una presión de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, existe una diferencia de 50 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno va a entregar? Más o menos dice que entrega 5 volúmenes de oxígeno. ¿Ya? En cambio, si la persona está en ejercicio, la presión del espacio intersticial va a ser de más o menos 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, va a entregar 15 volúmenes de oxígeno. ¿Ya? Entonces, este oxígeno que pasa al espacio intersticial, que más o menos puede ser, entonces, va luego a ingresar a la célula, donde el oxígeno está a una presión de 23 milímetros de mercurio. Entonces, del espacio intersticial va a pasar a la célula. Entonces, todo esto depende de la concentración de oxígeno en cada lugar donde vaya pasando. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto a las presiones de los gases del CO2. Bueno, quedaremos aquí. Vamos a continuar la próxima clase. Entonces,